Bienvenidos a un episodio más de Radio Sinapsis, Conexiones Inteligentes. Y para no variar, estoy nuevamente aquí con nuestro amigo y ya muy conocido Jorge Enrique Parra. Y yo nuevamente, para los que no me ubican aún, Esteban Alanís. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias otra vez, muchas gracias. Pues sí, una vez más vamos a tratar de no encontrar el hilo negro porque ya lo hay, sobre todo mucho en el TikTok, pero sí hablar un poquito sobre tanto experiencias propias como una que otra ajena que conocemos Sí, y sí, sí, platicar un poquito, deslindar un poquito cosas. de acuerdo. Y el día de hoy, que obviamente, como bien dices, no es descubrir el hilo negro y no es la novedad en estos tiempos, al menos de un par de años quizás para acá, o más quizás, del tema de manifestar. Y algo que he estado leyendo, escuchando, pero también como pensando mucho es como que la palabra se empieza a distorsionar quizás de qué es el significado de manifestar, ¿no? O sea, o decretar o etcétera, ¿no? Pero quizás es algo mucho más simple que seguramente tú y yo hemos vivido sin quizás habernos dado cuenta en ese momento que estábamos ya manifestando, o ni siquiera que se llamaba así, ¿no? A lo mejor ni sabíamos eso, pero que seguramente nos ha ocurrido y seguramente a muchos de los que nos están oyendo ahorita hay épocas o episodios en su vida donde ya manifestaron y simplemente no fueron conscientes del poder que tuvieron en ese momento. ¿Qué piensas? Completamente, completamente. ¿Sabes cuál es el asunto? Que se nos olvida. Ujú, Literalmente se nos olvida, como la mayoría no sabemos, me incluyo, no sabemos pedirle ya sea al universo, a ti mismo. Vamos a suponer que no es el universo, vamos a suponer que no es un Dios. Vamos a suponer que es simple y llanamente a tu mente, ¿sí? ujú, Que tu mente estás creando vale. tu realidad y que le pides cosas. Ahora, el problema aquí, y hay una frase que me gusta mucho, es hay dos problemas muy serios cuando deseas algo. El primero es que no se te cumpla, pero ese es el más leve de los dos. El verdadero problema es que sí se te cumpla lo que deseas. ¿Por Exacto. qué? Porque no sabemos desear, no sabemos enfocar nuestros pensamientos en algo que realmente nos vaya a servir. Los enfocamos en algo que quisiéramos, no algo que Ujú, necesitáramos. ujú, Y los maestros del rock nos lo dicen, los Rolling Stones, de no siempre puedes tener lo que tú quieres, pero si le echas coco y si te esfuerzas, tal vez puedas conseguir lo que necesitas. exacto. Pero ¿qué pasa cuando sí el universo, tu mente, Diosito, te concede exactamente lo que pediste? Generalmente te arrepientes porque resulta que no era una buena idea. Ujú. Sí, no, no siempre lo que queremos es lo que nos conviene. De hecho, Muy casi pocas nunca, veces, quizás. no, casi nunca. Es en serio, te lo Ajá. juro, casi nunca. No te conviene lo que Ah, deseas. pues si tú quieres Muchas una de las coca y no es lo personas que te que, conviene. muchas de las personas que piden, por eso lo dejan en manos de alguien más, en este caso de una deidad. Ahora sí, ya suena un poco más lógico, ¿no? De cuando dicen, no, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué? Ajá. Algunas personas dicen, pues es un abandono, ¿no? De una persona que no quiere tener el control. Bueno, dos cosas. Una, es muy difícil tener el control, porque necesitas Ujú, mucha sabiduría para eso, sí, pero supongo que la tienes. Pero si no, sí valdría la pena decir, bueno, ¿sabes qué? Si alguien más sabe de lo que es correcto sobre esto, valdría la pena que me ayudara. El punto es ese, de que generalmente sí se nos concede lo que pedimos, solo que pedimos puras tonteras. ujú, Sin embargo, exacto. a veces, en ocasiones, y muchos años más tarde, dependiendo de circunstancias, se nos concede. Por ejemplo, eh, te voy a contar, de hecho ya te lo he contado, de niño, muy, muy, muy niño, de esos que apenas aprendía yo a dibujar, 3 4 años tal vez, más o menos por ahí, yo dibujaba mucho helicópteros. Lo puedo Ujú, dibujar como lo dibujaba antes, un circulito, como ventanas, unas hélices y las patitas, ¿no? Y toda la cola con un rotor de cola. Muy básico. Y recuerdo que mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues tú dibujabas helicópteros y nos daba mucha, mucha pena decir,
pues, no estamos como para subirte en un helicóptero, ¿no? Lo más que podría pasar, y estamos hablando del Monterrey de hace 52 años, cuando yo tenía 5, perdón, 42 años, cuando yo tenía 5, perdón. El punto es, pues, ni muchos helicópteros había, y eso que ya había. ¿A qué voy? Que cuando a mis 20 puedo subirme, a mis 20 años me empecé a subir, duré hasta de mis 20 hasta mis 40, un poquito más. Por múltiples chambas me pude subir. El punto es que cuando llego a la casa, después de la primera vez que subí un helicóptero, les digo, oye, ¿sabes qué? Qué loco, pero por chamba me subió yo un helicóptero. Y se sorprenden mis papás y dicen, no puede ser, lo lograste. Y yo, ¿cómo que lo logré? O sea, yo no lo piloteo, sí, no lo piloteo ni nada, o sea, No me quería ni subir. ¿Logré qué? Y me dicen, es que tú lo dibujabas de niño y decías que te ibas a subir a un helicóptero. Y lo hice durante 20 años, un poquito más. Y hasta el punto de que literalmente ya me harté. Ya ahorita no me llama tanto la atención. Me puedo subir sin broncas, pero la neta es que ya no me llama tanto la atención. Ya fue demasiado. Ya fue ahora demasiado. si te dicen quién se sube al helicóptero, dices, híjole, pues si ahí tiene chance alguien más. Exacto. Sí. Es como cuando de repente, por angas o mangas, de hecho, yo he viajado en avión también por chamba muchas veces, y si soy de los que cede el asiento de la ventana, ya me la sé, ya no me importa. Y no es presumir de que lo he hecho, sino han sido tantas ocasiones que la verdad es que ya no, o sea, lo ves, no con ilusión, sino bueno, ya, dejas que alguien más te tenga la ilusión, o que es la primera vez que se sube, pues que lo disfrute. Sí, pero es un tema que tú de niño dibujabas helicóptero y era pues a lo mejor un deseo que tenías, ¿no? Sí, sin a lo mejor haberte topado con uno de frente, y eventualmente eso termina siendo casi que parte de tu vida laboral, ¿no? Yo recordaba y te decía antes de empezar de una época en la que sentía mucha paz y me imaginaba escenarios en los que me sentía muy a gusto y con mucha paz, y al poco tiempo, aún habiendo renunciado a un trabajo, que es lo que se supone que nos da seguridad, y lanzarme a emprender, pues me fue súper bien. Y tuve un departamento y tuve ingresos y vivía súper a gusto, en buena zona de la ciudad, etcétera. Y ahora recuerdo ese momento y digo, es que ahí estaba manifestando realmente, ¿no? Y ni siquiera conocíamos o escuchábamos tanto de manifestar, pero creo que, como bien dices, más que una petición al universo, es cómo te pones de acuerdo contigo mismo, con tus pensamientos. Es correcto. Y qué decides generar, pensar, etcétera. Y también he estado pensando en estos días que algo que a mí me funciona mucho y se me olvida, como bien dices, es la música. O sea, la música a mí me lleva a estados emocionales que después de ciertas semanas de escuchar cierto tipo de música que me tiene, digamos, con una buena energía, una energía positiva, me empiezan a ocurrir buenas cosas. Entonces muchas veces también creo que nos complicamos de cómo meditamos o cómo manifestamos. Y la música es un gran camino para muchos, igual sin saberlo, de ponerte en estados emocionales que te convengan para que vengan mejores cosas a tu vida. Ese es otro tema incluso muy bueno, luego lo trataremos, el cómo si te sientes triste, todavía pones música triste. Claro. No tiene sentido. Y vamos a la sala de pecho. Sí, si te sientes triste, me hacía una canción de niños. Si te sientes triste, pues trata de escuchar música agradable y trata de ir cambiando eso, pero no, te regodeas en tu dolor y luego pones puras de José José, ¿no? Pones puras de Camilo Sesto y luego, cuando menos lo esperas ya estás escuchando todas las de los Bukis y pues pura desgracia, ¿no? La vida es una desgracia y ya no sales de ahí. Pero qué buen punto tienes de que si a esas vamos, y si todo viene por nuestra mente, imagínate que cuando estás deprimido, porque algo malo te pasó, pero si piensas más en deprimirte y escuchas más música, van a venir más razones para deprimirte. Claro. Y eso no va a funcionar, eso no va a acabar bien. Sí, porque es importante. Ya te pasaste ese carril. Exacto. O sea, tienes que cortar.
Tienes que cortar Ajá. definitivamente. O sea, no puedes, ahora sí que Y si no te te vas a seguir cortaron, como, tienes que y no te cortar vas a tú seguir por el tuyo. como en aquella avenida de Monterrey, ¿cuál es? Gonzalitos o cuál, si te sigues ya te fuiste hasta quién sabe dónde. No sé si es La Gonzalitos o alguna de, otra que se me está yendo, que todo el mundo no, se creo que pierde. sí. Hay varias, fíjate, hay varias. Una es la ida por Morones Prieto a la Huasteca, que si te Ajá, equivocas agarras la autopista y llevas el Saltillo ya te y no te sigues. puedes salir, es una. Entonces, haz de cuenta que sí, es más o menos eso, es, si no te sales a tiempo, pues acabas Ajá. en Saltillo, ¿no? Y no está mal Saltillo, de hecho está muy bonito. El Museo del Desierto, por cierto. Y sí, pero aquí estamos hablando de algo malo, no Saltillo. Estamos hablando de un estado emocional en el cual tienes que salirte antes de agarrar carretera, Ujú, porque si no ya no exacto, te sales. Sí exactamente. atraemos, sí atraemos lo que pensamos y a veces decíamos cosas incluso malas para nosotros. Yo escuchaba algo Ujú, así de cuando estás bien deprimido, de, ay, ojalá y me lleve, no sé qué, y literalmente sí, lo dices a los cuatro vientos, y si ¿no? te Y con lleva. todas tus fuerzas. Y luego Ajá. te llega, ¿no? Luego estás en el hospital con una sonda en la nariz Pues ahí y va, con mucho tiempo ahí va de... lo que dices, de que no sabemos pedir, o sea, no sabemos lo que queremos. Incluso me pasó esta semana, hablando de la música, hay una canción por ahí, que a mí se me hace súper profunda y como muy buena y me llega, pero me di cuenta que me ponía en un estado emocional como, pues triste, depresivo, pero decía, está cabrón, porque me gusta mucho esta canción, pero güey, ¿no? ¿por qué la escucho si me pone triste cuando hay otras que me pueden poner alegres, ¿no? O Bueno, sea, es como, hablando del tema de gustos culposos, que lo hago la otra vez, pero es así como un gusto culposo, pero pues un gusto que te pone en un carril emocional que no te conviene, ¿no? es que no es otra vez, no existen los gustos culposos. Ajá, Pero ya lo sí dijimos son de... bobos. O sea, si ves que algo te deprime y lo haces a propósito, o si ves que algo te daña y lo haces a propósito, por cierto, no es un insulto para nadie. A mí me pasa, a ti te pasa, a todos nos pasa. Siempre recurrimos a algo que nos autodestruye. Ya Ujú, ves, es tan simple como una canción que nos hace recordar a cierta persona o nos pone en cierto estado de ánimo malo, o si no, comemos cosas que no debemos, inhalamos cosas que no debemos, tomamos cosas que no debemos, se inyectan cosas que no debemos. La lista es larga, ¿no? A final de cuentas. Y todos hacemos algo. El que diga que no, o sea, yo no tomo, yo no fumo, yo no nada, pero se echa una dona de chocolate de este tamaño, ujú, se la exacto. regresa a mi madre, o se echa unas carnitas así bien aceitosas, ¿no? Entonces al cuerno con el hígado, ¿no? O sea, el punto es ese, es si hay cierta onda de autodestrucción en nosotros como seres humanos y lo tenemos que aceptar. De hecho, a mí se me estaba ocurriendo la frase de un personaje de Eddie Murphy, de Rasputia, tenía una frase en la película de Norby, que decía quieras o no. Y me di Ujú, cuenta que más allá de la comedia, y que es una frase de, en este caso, la villana, como buena villana, tiene razón. Hay cosas que son quieras o no. Entonces, ujú, quieras o no, es malo que si estás deprimido, busques deprimirte más. sí, O sea, no es de ujú, que, no, pero pues es que es mi gusto y no sé, no, quieras o no, eso es malo. No debes hacerlo, sí. porque luego caes en una espiral más gruesa todavía y está más difícil que salgas. Entonces, De hecho, quieras tú y que yo no, tenemos, ajá, que, perdón, tú y yo tenemos o tuvimos un conocido en común que no sé si recordarás esa frase que decía de repente, que decía, lo que no hagas hoy por gusto, lo harás mañana por necesidad. ajá, sí, sí, sí. Y sí es cierto. Y ahí aplica el ejercicio y aplican muchas cosas, ¿no? Lo que no hagas hoy por tu gusto, por propia voluntad, al rato lo vas a tener que hacer y por las malas. No, completamente. Y caía en todo. Qué buena frase. Que también caía en todo. Es, si no quieres hacer ejercicio el día de hoy, lo vas a hacer mañana. Seguramente Ajá, con algún aparato ortopédico también. exactamente, Si quieres alimentarte bien hoy, no te apures. Mañana no te va a quedar más que comer puro caldo que te van a recetar. exacto, Si pura no quieres verdurita. estudiar hoy, no te preocupes. Vas a tener que hacerlo mañana. Lo que no quieres hacer hoy, y que aunque lo tengas que hacer, lo vas a tener que hacer mañana. Y queda perfecta la frase también de quieras o no, decía Rasputin. Sí es cierto,
quieras o no, las cosas son así. Y O hay ahora, cosas que no podemos explicar. sí, ya, y ahora regresando un poco al punto inicial es cómo encontrar estas maneras de manifestar o lo que ya ahora llamamos manifestar. Y bueno, la música es uno, pero yo creo que más importante, o no necesariamente más importante, pero es ser consciente de qué cosas me llevan a qué estados de ánimo y qué estados de ánimo me llevan a qué resultados, ¿no? O a qué vivencias o a qué experiencias. Es que otra vez, ¿te acuerdas que desde el principio, desde que agarramos estas pláticas, todo se reduce a miedo o egocentrismo? Y te puedo apostar a que cualquiera de tus broncas, por ejemplo una sentimental, es miedo a quedarte solo y el egocentrismo de me cambiaron por otra persona. Solo son esas Seguro. dos cosas. Si te quitas el ego de, bueno, se fue, que le vaya bien, qué Ajá. padre, a mí también me va a ir bien, yo también me voy a encontrar otra persona, y no tiene que ser para siempre, no pasa nada. Y precisamente pensando en eso, no tengo miedo de estar solo o de quedarme solo, porque de todos modos, tanto te puedes quedar solo el resto de tu vida, como a lo mejor no, a lo mejor conoces a alguien también. Ahora que no lo vas a encontrar llorando, escuchando música deprimente tampoco, seguramente, o va a ser más difícil a lo mejor. El punto O es, vas a encontrar a alguien que no te convenga. definitivamente es más fácil encontrar a alguien que no te conviene cuando estás desvalido, Ajá. desvalido, desvalido y que Sí. no te valoras. Ajá. Literalmente. Tal cual. Claro que vas a Ujú. encontrar a alguien. Ahora sí que buitres y buitras, si es que se puede decir Ajá. así, vas a encontrar por todos lados. ¿Sí? Nada más están esperando a ver a alguien que sea fácil de cazar. Entonces, si estás Ujú. triste, seas hombre, seas mujer, estás triste, estás deprimido, estás deprimida, literalmente te huelen a kilómetros. ¿Eh? Ay, alguien huele como que no tiene aspiraciones, como que lo acaban de votar recientemente, ¿no? Huele a Y estas personas humillación. se le van encima. Es en serio, es en serio. O sea, son como tiburones, ¿no? Huelen el dolor a kilómetros como los tiburones, la sangre. Tal cual. Y quieras o no, pasa eso y lo tienes que aceptar. Entonces Sí. no puedes darte el lujo de quedarte en el piso. Si estás en el piso en algún momento por alguna cuestión, tienes todo el derecho a caer, pero Sí. tienes la necesidad de levantarte lo más rápido que puedas, al menos para que no te pisen, literalmente. Porque recordemos que toda víctima encuentra un abusador, ¿no? ¿O cómo es? O Sí, es más viceversa, ¿no? fácil, es más, sí, es más fácil, es más fácil. ¿Tú Ajá. crees? Buena frase, ¿tú crees que los abusadores andan en busca de víctimas? No, se las topan. Van por la calle y mira, ahí van cinco, ¿no? Perfecto. Ajá. Tal La cual. gente por cierto, que eso me lleva a otra cosa. A ver si luego hablamos de que los malos, para mi gusto, muy para mi gusto, los malos no son la mayoría como nos hacen creer. Ujú. Los malos son poquitos. ¿Sabes qué es lo que pasa? No son muchos malos, solo tienen mejor publicista. Sí. Sí. Los malos tienen los mejores publicistas, ¿te has fijado? La gente mala tiene unos publicistas exageradamente buenos, precisamente, porque siendo malos, contratan a los mejores. Ese Y es el ese. mal. Ujú. Entonces, entre más te hablan bien de una persona, probablemente sea todo lo contrario. Pero ya hablaremos Seguramente. de esto luego. Sigamos en Sí. esto a cuestión de pedir, o en el pedir está el dar. Se te ha olvidado en muchas ocasiones qué has pedido y cuando te lo dan, o ya no es tan necesario, Ujú. si ya no lo necesitas tanto, o de plano nunca lo necesitaste, que es peor, jamás lo necesitaste. Se me viene a la Sí. mente el mago de Oz, ¿no? Que si recuerdas bien, cada uno de los tres acompañantes de la niña Dorothy deseaba algo. Uno deseaba un cerebro, otro deseaba un corazón y el otro deseaba el valor. Ujú. Y aunque se ve tonto, al final el personaje del mago de Oz, que no era para nada mago, le dice a cada uno, es que lo que tú pedías ya estaba en ti. Tú pedías tener un cerebro, le dice al espantapájaros, pero todas las ideas que les salvó la vida varias veces fueron tus ideas. Y ya si te vas más a la exageración, te dice que le da un diploma de mentiras. Literalmente le da un diploma de mentiras. Dice, conozco mucha gente que no es más inteligente que un burro, pero tienen diploma. Ujú. Esa Ujú. cómo me mata esa frase.
pero tienen el papel que prueba de que en teoría son inteligentes, aunque no lo son. Entonces, de manera simbólica, te regalo este documento que dice que eres inteligente, aunque ya sabemos que sí lo eres. Ujú. Y al hombre de Ojalata le da un reloj en forma de corazón y le dice, esto es solo una demostración del corazón que sí llevas por dentro porque te arriesgaste por tus amigos y porque demostraste que sí te interesan las personas. Así es que no es que nunca hayas tenido un corazón, es que no lo usabas. Iba con el león y dice, ¿y a ti qué te puedo decir? Te doy una medalla al mérito, que conozco muchas personas que tienen medallas al mérito y no se las merecen, pero tú sí, porque tomaste el valor de defender a tus amigos a pesar de que tenías miedo. Porque ser valiente no quiere decir que no tengas miedo, quiere decir que actuaste con todo y que te morías de miedo, y eso fue lo que hiciste. Y después, o sea, esa es la mejor, esa es la parte que más me gusta de ese cuento, de que es cierto, todo está en que tú te lo creas. El corazón, el cerebro y el valor son cosas que tú te debes de creer. No necesitas un papel, no necesitas algo en físico, y no necesitas andar pidiendo o rogando por otro lado de, es que quisiera ser más valiente. No, hijo. Es más, de hecho, el pedir ser más valiente no te va a dar valor. Te van a Te va a poner dar más broncas. para que pruebes que eres valiente. Ajá. También es lo mismo, la misma explicación. A final de cuentas, cuidado con lo que pides. No es que no pidas, pero cuidado con lo que pides, porque Ujú. no te lo van a entregar como tal. Te van a dar la oportunidad de que te lo ganes tú. Ujú. Y ahí es donde patina un poquito la cosa. Ahí es donde patina un poquito la cosa, de que a lo mejor nunca estamos, o bueno, no estamos preparados para recibir lo que pedimos. Si yo pido ahorita tener 3 automóviles, ahorita en este momento, a lo mejor no los Bien. puedo mantener. Ujú. Y tú puedes decir, qué padre, pero yo tengo los 3 automóviles ahí. Bueno, sí, pero si en menos de un año no consigo algo para pagarle todas las necesidades que tiene un auto, en realidad tengo 3 problemas. Exacto. Es un ejemplo, es un ejemplo. Sí. Aquí voy. Aquí hasta que no, no es que no te los merezcas, sino hasta que no puedas con ese paquete, no Ujú. deberías tenerlo. Y que curiosamente me lleva a otra conversación que tuvimos hace tiempo del, no sé qué tanto sea real o no, pero en algunas ocasiones hace sentido, de este lapso de los 2 años. Y ahí me estoy acordando de otro ejemplo que tú viviste de cerca conmigo, que fue de mi experiencia cuando me fui a Japón, que me gané esa beca, pero antes de ganarme esa beca, justo 2 o 3 años antes, empecé con clases de japonés, por ejemplo. Y empecé a ver amistades del mismo grupo de clases que se iban y les decía, oye, déjame este billete que vale 5 pesos, pero déjame tenerlo en la mano, ¿no? O sea, déjame irme haciendo la idea, ¿no? Y a lo mejor justo, a lo mejor al inicio, cuando yo quería irme, quizás no estaba preparado, ¿no? O quizás no me convenía. Tenían que pasar a lo mejor esos 2 o 3 años para, ok, ahora sí vete, disfruta de lo que tengas que hacer, ¿no? Claro que sirve, eso tiene que ver con la proyección hasta donde yo estoy entendiendo. El prepararte psicológicamente a ti para ese cambio. Literalmente, y sí funciona, ¿cómo no? Hay muchas personas que, yo creo que se da más con, que lo hemos visto en películas o series, se da más con personas que están en las ciudades, sobre todo, pero ciudades de verdad, ciudades realmente fuertes, en los cuales, qué bonito vivir en la ciudad, pero al mismo tiempo hay personas que no salen de un círculo muy, muy pequeño de 5 o 10 cuadras, literalmente, porque ahí Ujú. chambean, ahí hacen todo, y cuando llegan a su departamento, sea cual sea de grande, ves que tienen fotografías del lugar a donde quieren ir, o a vacacionar, o a vivir. Claro que sí, Ujú. te acuerdas, estás asintiendo con la cabeza ahora y te acuerdas perfectamente de que, no, es Sí. que yo quiero ir a Hawái, dice uno, no, yo quiero ir a la Antártida, dice otro, y el que tú quieras, y tienen fotos, tienen recortes, tienen Ujú. monitos, uno de nieve, y otro tiene un monito de arena, un castillo de arena, ¿no? Y lo que tú quieras, ¿por qué? Porque así funciona, te estás empezando a sugestionar para empezar a traerlo. Y a pesar de que tú chambees para tratar de conseguir el boleto para ir, si tu deseo es mucho y si tu poder mental lo acompaña y a lo mejor ya estás listo, te ganas un boleto para ir a ese lugar que quieres ir. O sea, literalmente no es parte de Sí. tu chamba como tal o no es que tú pagues por ese viaje. Si lo pides, tarde que temprano va a venir.
pero depende del compromiso que tienes con ello. Y es lo que tú dices tú, que tenés tú el compromiso de si querer ir a Japón y comenzaste entonces a aprender japonés. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? La gente se burla de, es que quiere comprarse un Ferrari y apenas se compró 2 llantas, ¿no? Y se ríe la gente. Quiero que sepas que esa persona está más cerca de su sueño que Sí, tú que quieres que te llegue el Ferrari completo. sí, no estoy de acuerdo. Y creo que para ir cerrando me quedaría con dos ideas. Una, dibuja tus helicópteros, ¿no? Así como, como te sucedió a ti, ponte a dibujarlos. Y la otra, que creo que muchos, si no la mayor parte de la gente que nos escucha, la música. Utiliza el vehículo, que la música te pueda llevar también a eso. O coméntanos aquí quienes nos estén oyendo qué vehículos utilizan para llegar a donde quieren llegar, ¿no? Yo soy muy fanático de escuchar música para relajarme, pero tienes toda la razón de que podría ayudarte también para proyectar, para, Ujú. para pensar en algo. O sea, ahora también tienes que tener claro qué tipo de música escuchas o qué dice la canción, ¿no? O sea, si Exactamente, ¿qué dice escuchas la algo así canción? como dame tu aquel y échame el no sé qué, a lo mejor se te cumple, ¿no? Pero pues, no porque salgas de pobre así. Pero Sí, a lo mejor es lo que te gusta, si eso es lo que quieres, pues dale, ¿no? Al final de o a lo cuentas. mejor no te conviene. Bueno, a lo mejor no te conviene el que te den lo que te quieran dar. Valdría la pena si quieres en algún momento, ¿sabes qué estaría bien? ¿Por qué no? 10 frases Mm, y 10 frases de alguien más de Arjona o... mira, ha quedado pendiente el de Arjona, ha Sí, quedado pendiente el de Arjona y me pongo como principal culpable, si no es que el único. Luego hablamos de Arjona y que en su disco del Si el Norte fuera al Sur le atinó a varias cosas, incluido creo que el que nevara en Haití. O sea, literalmente, fíjate. porque la frase dice, iba a nevar en Haití, ya iba bajo cero en Puerto Rico. Y creo que esas dos cosas pasaron muchos años después, pero creo que si pasaron, sería de descargarle tantito el Google, seguramente va a pasar. Pero sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Para Pues, variarle, pues, vamos a hablar de 10 frases importantes, ya sea que las haya dicho o que las haya cantado algún cantautor o se supone un cantautor. ¿Por qué no? ujú, de acuerdo. Pues así llegamos al final de este episodio, estimado Parra. Y pues que nos comente la gente qué ha manifestado, cómo ha manifestado, o si ya olvidó de alguna vez que lo hizo. Generalmente se olvida y te acuerdas hasta que te lo dan. Y Ujú. ahí ya no hay vuelta atrás. Ya estás. Pues hasta la próxima. Bye.